Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Mi nombre es Andrés Cardona, yo soy el Chef Manager para el norte de Latinoamérica de Unilever Food Solutions. Y hoy, como bien lo dijeron, nos acompaña el Chef Carlos Pájaro, que me gustaría darle el espacio para que él mismo se presentara y nos contara un poco de su experiencia rápidamente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pájaro. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy el chef corporativo del Grupo GP, acá en la ciudad de Bogotá. Tenemos presencia en la ciudad de Bogotá, también en Medellín. También soy el chef director del Bocuse d'Or, el concurso más importante de cocina del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Chef, por acompañarnos. Seguramente su aporte en este webinar va a ser supremamente interesante, partiendo desde la experiencia que usted tiene en este negocio. Y aquí doy la apertura para empezar a contarles un poco sobre lo que vamos a tratar hoy y el tema que vamos a ver. Y es el Cook and Chill. Básicamente lo que queremos es entregarles algunas herramientas en algunos otros procesos, tanto de transformación como de conservación de los alimentos, partiendo de todo este tema que venimos viviendo hoy con toda esta coyuntura, en donde el tema de la inocuidad y el tema también de volver más eficientes los procesos dentro de nuestras cocinas se está volviendo parte fundamental en el progreso de nuestros negocios y nuestras operaciones. Entonces, podemos avanzar. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es la definición básica del Cook and Chill. En la traducción literal, Cook and Chill es cocinar y enfriar. Básicamente, lo que nosotros buscamos a través de los procesos de Cook and Chill consiste en hacer el proceso de cocción de los alimentos, abatir o ultracongelar, en este caso es bajar la temperatura rápidamente, más adelante lo vamos a entender más a fondo, de los alimentos para poder evitar la proliferación bacteriana y adicional a eso, garantizar la conservación de las características organolépticas de nuestros productos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscamos es tener un proceso de conservación óptimo que garantice la calidad del producto sin deteriorar el mismo, garantizando que el producto que le voy a entregar a mi comensal va a estar en óptimas condiciones y tal y como si lo hubiéramos acabado de cocinar y poner sobre los platos o llevar a la mesa o entregar servido. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales ventajas de este Cook and Chill y por qué nos parece tan relevante compartir con ustedes esto? Básicamente, el proceso de Cook and Chill nos permite mejorar la planeación de nuestra producción, garantizar la inocuidad de nuestros alimentos y de nuestros productos y adicional a eso, optimizar también la variedad y la cantidad de producción que podemos hacer dentro de nuestras operaciones. Si bien también vamos a garantizar algo muy importante, que es la reducción de los tiempos de servicio, pues vamos a poder anticiparnos a todas las necesidades que tengamos dentro de nuestra cocina en el tema de productos preelaborados. Adelante, por favor. Ahora, para que podamos entender un poco el proceso de Cook and Chill, es importante que entendamos los equipamientos requeridos o qué es lo que necesitamos nosotros para poder llevar una cadena de Cook and Chill óptima y correcta, ¿sí? Si bien no quiero hablar de tecnología porque la palabra tecnología encierra es una palabra demasiado grande, quiero que entendamos un poco cada uno de estos equipos que ustedes ven aquí, cómo nos van a ayudar en el proceso y, lo más importante, cuáles son esas ventajas o cuáles son esas grandes ahorros o grandes optimizaciones que nos van a entregar en nuestra operación. Entonces, para iniciar, vamos a hablar del tema de los hornos de cocción combinada o termocirculadores. Aquí presentamos dos tipos de equipamiento que nos pueden funcionar muy bien para este tipo de procesos. Ahorita vamos a entender un poquito en qué nos ayuda este tipo de equipos dentro de los procesos y sobre todo cuál es la ventaja que me entrega a mi producto. El tema de ultracongeladores y abatidores, en donde vamos a garantizar la rápida caída de la temperatura de los productos cocidos. Uno, para garantizar sus condiciones, los términos de su cocción y adicional a eso para evitar la proliferación bacteriana de los productos. El empaque al vacío, que me va a garantizar
que el producto esté totalmente protegido y que tenga una barrera contra la proliferación bacteriana, y adicional a eso, que me lo proteja de otros tipos de factores externos, como el aire o como otro tipo de elementos que pueden afectar mi producto desde la parte organoléptica por temas de oxidación, etcétera. Me va a ayudar también a conservar el tema de sabores, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos el tema de mantenedores, en donde es supremamente importante porque yo no puedo romper las cadenas de frío de mis productos. Entonces es importante que si yo hice todo este proceso anterior, garantice el mantenimiento de estos productos en unas temperaturas óptimas para poder conservar todo lo anterior. Y por último, tenemos el tema de regeneración del producto para completar esta cadena del cook and chill, en donde cocino en frío y posterior a esto hago un proceso de regeneración o finishing. Adelante, por favor. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos métodos y estas técnicas aplicadas partiendo puntualmente del equipamiento que vimos ahorita. Y aquí es muy importante que entendamos cuál es el beneficio que entrega tanto al producto como a mi operación cada uno de estos procesos. Entonces, el primero es el tema de las cocciones combinadas, en donde yo busco hacer una preparación partiendo de un clima de cocción. ¿Y qué quiere decir clima de cocción? Quiere decir la combinación entre la temperatura y la humedad, ¿sí? Ya les voy a contar por qué es tan importante cada una de estas características. Primero, porque cuando yo trabajo con aire seco, logro o garantizo tener texturas en mi producto que son importantes, hacer el proceso de sellamiento en algunos tipos de proteínas y adicional a eso, garantizar cortezas y sellados. Esto es súper importante porque al final puede influir en el sabor y también en la presentación final de mi producto. Pero adicional a eso, la humedad también es demasiado importante. ¿Por qué? Por dos razones muy esenciales. La primera, me ayuda a garantizar la optimización de los tiempos de cocción. Claramente el mejor transmisor de calor hacia un producto es el vapor o la humedad. Pero adicional a esto me garantiza dos temas que para mí son demasiado relevantes hoy. Uno, es tener menos pérdida en merma. Y dos, es garantizar la jugosidad de los productos para que tengamos también al final lo que todos buscamos, que es la satisfacción de nuestros clientes o nuestros consumidores. Hay otra técnica de cocción para este proceso de cook and chill que es bastante interesante, que es el sous vide o la cocción al vacío. A diferencia del otro método que explicamos anteriormente, aquí yo tendría que hacer, no tendría ese proceso de sellado inicial o no tendría la opción de, durante el proceso de cocción al vacío, generar un dorado o generar una corteza. ¿Listo? Entonces acá simplemente lo que voy a hacer es, en un empaque termosellado o al vacío, lo que voy a hacer es cocinar la pieza o el producto por un tiempo determinado a una temperatura determinada. Y aquí es donde viene lo más importante de estos dos tipos de proceso, y es poder garantizar, uno, los tiempos de cocción, y dos, las temperaturas del producto, las temperaturas internas. ¿Por qué es importante garantizar las temperaturas internas? Porque yo puedo llevar mis cocciones de un 0% a un 100%. Eventualmente, si yo quiero hacer un producto prelisto en un proceso de cook and chill, desearía llevar mi producto al 70 o 80%, más no al 100%, para poder hacer ese terminado eventualmente una vez vaya a comenzar mi servicio o una vez quiera entregar el producto al comensal. Adelante. Después vemos todo el tema del frío, que es demasiado importante, y aquí encontramos dos términos súper relevantes. El primero es el abatimiento, en donde yo lo que busco es garantizar la caída rápida de la temperatura de los 90 grados o 100 grados a 3 grados centígrados, que es la temperatura óptima del abatimiento. Cuando hablamos de 3 grados centígrados, hablamos de temperatura al núcleo del producto, no en el exterior del producto, sino la temperatura real en la que se encuentra el centro del producto. Esto es supremamente importante, ¿por qué? Porque las bacterias en los alimentos se reproducen de manera exponencial. Es decir, al cabo de que va pasando el tiempo, vamos teniendo la multiplicación de las bacterias. Entonces, entre más rápido logre yo bajar la temperatura de mi producto que estaba cocinando, pues voy a garantizar menor cantidad de proliferación bacteriana. ¿Esto qué va a hacer? Va a garantizar que mi producto se conserve de una manera correcta. Y en el proceso de ultracongelación, básicamente es garantizar también la congelación del producto rápidamente, pero con una particularidad.
cuando nosotros hacemos este proceso en un congelador tradicional, tenemos un proceso de macrocristalización, porque al igual que las bacterias, entre más tiempo se demora la congelación del producto, el cristal es más grande. ¿Y en qué afecta esto a mi producto? Pues que rompe las fibras y cuando yo esté descongelando el producto o esté volviendo el producto a una temperatura de consumo, voy a tener mayor cantidad de merma y pérdida. Entonces, es muy importante que también vayamos entendiendo cuál es la gran ventaja que me entrega o cuál es el gran beneficio que me entrega cada uno de estos pasos o de estos procesos que estamos hablando a mi producto final y a mi operación. Adelante. El tema del vacío. Básicamente, aquí tenemos dos grandes ventajas con el vacío. La primera, ahorita vamos a entender un poquito más los dos tipos de proceso que podemos hacer a través del Cook and Chill, pero podemos garantizar el empaque del producto en el cual vamos a tener 100% la inocuidad porque el producto va a estar totalmente aislado de todo tipo de bacteria y al retirar el aire las bacterias tampoco van a poder sobrevivir. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener la conservación del producto de manera correcta. Pero adicional, también hay otro tema importante y es que podemos hacer procesos de infusión a través de ósmosis forzada. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que yo hago el vacío con el marinado en el producto, la marinada entra forzosamente a la fibra, garantizándome también unos sabores mucho más robustos, unos sabores mucho más relevantes en mi producto. Adicional a eso, pues que me van a garantizar la extensión de la vida útil del producto. Adelante. Y por último, que es muy importante también, vuelvo, insisto, para cerrar el ciclo, es el proceso de regeneración. El proceso de regeneración se puede hacer de muchas maneras, ¿listo? El proceso de regeneración tiene que ser un proceso muy adecuado para no dañar el producto. Digamos que si hice el esfuerzo de garantizar que en toda esta cadena tuviera el respeto hacia las características organolépticas de mi producto, tengo que ser 100% consecuente en el momento de regenerarlo para lograr llegar al término que quiero de un producto totalmente bien terminado. Para esto hay muchas herramientas, hay muchos de nuestros equipos combi que están en el mercado, aquí tenemos algunos ejemplos que nos ayudan con procesos como el finishing, que lo que hacen es regenerar el producto partiendo de una tecnología de rocío en la cual garantizamos que el producto se regenere de adentro hacia afuera y esto lo que hace es respetar los sellados, los crocantes y las texturas, pero adicional a eso garantizar la jugosidad de mis productos para no servir productos secos. Puedo también hacer la regeneración de mis productos en piscinas de agua caliente o en ollas de agua caliente, en donde a través del tiempo y una temperatura adecuada del agua puedo volver una temperatura de servicio que debería estar sobre los 65 grados centígrados, que es la temperatura de servicio de un plato. Y así hay varias técnicas que podemos hacerlas. Otra es simplemente destapar el producto y llevarlo a mi parrilla, a mi plancha o a mi sartén. En este caso, la sugerencia es que el proceso anterior no se lleve al 100% de cocción, sino se maneje entre un 70 y un 80% para poder garantizar que el producto no va a llegar ni pasado de término ni demasiado seco a la mesa del comensal. Adelante. Vamos a ver ahora los tipos de proceso en la producción mediante el Cook and Chill, ya entendiendo un poquito todo lo anterior. Tenemos dos tipos de proceso. El primero es donde hago el proceso de cocción, posterior a eso hago el proceso de abatimiento y luego hago el proceso de empacado. En este caso, siempre debo hacer el proceso de enfriado antes del proceso de empacado. Posterior a ese proceso de empacado debo hacer un proceso de mantenimiento de temperaturas correctas para respetar la cadena de frío de mi producto y posterior a eso voy a hacer el proceso de regeneración. Como se los comentaba ahorita referente al tema del vacío que también me sirve para hacer marinados, en este caso puedo hacer el proceso, en el segundo tipo de proceso, puedo hacer el proceso de empacado al vacío, que lo puedo hacer previo con un marinado puntual que yo quiera tener en mi producto o en mi proteína. Posterior a eso, pasar a hacer el proceso de cocción en un sous vide o en una cocción al vacío o también con una humedad más grande. Aquí no puedo utilizar temperaturas secas porque ya tengo el producto empacado, entonces necesito gran humedad para que no tengamos deterioro del empaque.
y posterior, pues obviamente dañar el producto. Una vez después el producto esté cocido, empacado al vacío, puede hacer el proceso de abatimiento, luego el proceso de mantenimiento y posterior a eso el proceso de regeneración. Entonces aquí lo único que cambia básicamente es que voy a hacer un proceso de cocción al alto vacío y que el producto va a estar empacado desde antes de iniciar el proceso de cocción. Hay otro tema muy importante con respecto al proceso del cook and chill, y es los métodos, el mejoramiento en los flujos de producción. Si bien aquí también empezamos a ver algunos mejoramientos y algunas oportunidades de mejora, podemos entender que cuando tenemos ese tipo de procesos de cook and chill, primero podemos tener una reducción de espacio significativo, ¿sí? En donde vamos obviamente a optimizar un poco más el espacio en la cadena de frío, pero en el espacio del proceso de cocción vamos a necesitar menos espacio y menos cantidad de equipamiento, ¿vale? Entonces, en este caso, como se dan cuenta, lo que hacemos es mejorar mucho los flujos de tiempos y movimientos dentro de nuestras operaciones o nuestras cocinas, porque solamente vamos a tener 3 líneas en este caso. La primera línea que ustedes ven en rojo, la primera línea que ustedes ven en amarillo, es la entrega de los insumos, en donde obviamente vamos a tener un proceso de prealistamiento. Posterior a eso, esa línea va a pasar al proceso de cocción. Una vez ya tenga el proceso de cocción, vamos a pasar al proceso de empaque y abatimiento, que es la línea morada que ustedes ven en este caso. Para posterior al proceso de abatimiento o de enfriamiento, vamos a hacer el proceso de despacho para entrega, ya sea de delivery, ya sea, no sé, de producción para otras operaciones, en fin. Y ya después simplemente vamos a tener una devolución de los canastillas o de los elementos en los cuales hizo el despacho del alimento. Entonces, si se dan cuenta, mejoramos mucho los flujos de producción gracias a esta tecnología o a este proceso de cook and chill. Adelante. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tenemos hoy entonces con el cook and chill, como para que ya empecemos a redondear un poquito el tema y entendamos cuáles son esas ventajas que me brinda mi operación puntualmente? Entonces, la primera es, nos permite conservar las propiedades organolépticas de los alimentos y sus particularidades. Es decir, si yo quiero que mis alimentos tengan el sellado o hago un proceso de un sellado en un alimento, pues que pueda entender y después pueda mantener ese sellado. Gracias a la rápida reducción de la temperatura, minimizamos el riesgo bacteriano, que esto es un tema supremamente importante y más ahorita, porque podemos entregar a nuestros comensales la tranquilidad y la garantía de que estamos entregando alimentos 100% inocuos, alineado a todos los estándares de calidad. Entrega la posibilidad de llevar una producción planificada y estandarizada, es decir, voy a poder garantizar la cantidad de porciones y adicional a eso no voy a tener que tener de más, comprar de más, porque garantizo también el alargamiento de la vida útil de estos productos y así puedo estar más claro de cómo manejo mis inventarios y mis PEPs, ¿no? Mis primeros en entrar, mis primeros en salir. La estandarización es vital porque voy a lograr hacer procesos estandarizados gracias a este método de producción y adicional a eso, insisto, entregar el producto siempre igual a mi comensal. Eso es bastante importante porque eso además genera lealtad y genera recompra dentro de nuestros comensales. Permite servir una gran variedad de recetas en plazos reducidos y mejora la atención al cliente. Si yo tengo una preproducción, los tiempos de servicio hacia mis clientes se van a reducir significativamente, garantizando la satisfacción en tiempo y forma del producto hacia mi comensal. Garantiza una producción planificada y estandarización, puesto que será una planificación correcta. Esto tiene un tema muy importante también adicional que me gustaría agregar acá, y es que me va a permitir también entender un poco cuáles son esos productos de temporada que yo puedo utilizar dentro de mis menús, porque voy a poder garantizar la utilización y la vida útil de los mismos. Todo lo anterior con algo muy importante, y es que vamos a poder extender un poco nuestra oferta gastronómica o entender cuáles son esos platos que tienen más movimiento y cuáles son los que tienen menos movimiento. ¿Para qué? Para optimizar también
digamos, esa ventaja de cara al cliente y garantizar la recompra. Adelante. Ahora, algo muy importante y es entender cómo nosotros como Unilever Food Solution ayudamos en este proceso de Cook and Chill o estamos también orientados a esto y es contarles un poquito que nosotros desde la creación y el desarrollo de nuestros productos pensamos en todos estos métodos de procesamiento de las materias primas, incluyendo el Cook and Chill, en donde siempre buscamos estar a la vanguardia a través de nuestros productos, garantizando que estén enfocados y alineados a todas estas grandes ventajas y a todos estos tipos de producción y a todos estos tipos de operación. Desde Unilever, obviamente, cuentan ustedes con el total apoyo de chefs totalmente capacitados en este tipo de procesos, que siempre van a estar ahí para apoyarlos, asesorarlos y hacer el acompañamiento desde el proceso del desarrollo del menú enfocado en este tipo de procesos hasta la puesta en marcha del proyecto o de lo que tengan para solucionar dudas y garantizar la capacitación del personal que ustedes hoy tienen en la correcta implementación, uso de los productos e implementación de este tipo de procesos. Y por último, buscamos estar siempre 100%, que ustedes estén 100% satisfechos para garantizar que sus clientes también lo estén. Y por eso nosotros siempre buscamos hacer un acompañamiento, como se los decía ahorita, desde el inicio hasta el final, ¿sí? Garantizando y acompañándolos a compartir todos esos éxitos que ustedes tengan a través de estas implementaciones. Bueno, y traté como de redondear este tema y que entendiéramos principalmente qué es el Cook and Chill y cuáles son esos temas que tenemos que tener en cuenta, porque como se los comenté al principio, tenemos un gran invitado el día de hoy, que es el chef Carlos Pájaro, quien hoy en sus operaciones implementa este tipo de procesos de Cook and Chill, y qué mejor que alguien que vive el día a día de este tipo de procesos para que nos cuente cómo es su experiencia y cuáles han sido esas grandes mejoras que ha tenido él partiendo desde este tipo de procesos. Entonces, Chef Carlos Pájaro, muchas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo suyo para que nos cuente esa gran experiencia de trabajar con este tipo de procesos. Bueno, Chef Andrés, muchas gracias. Bueno, partamos un poquito de lo básico, de dónde viene todo esto. Esto no es solamente una implementación que viene haciéndose hace algunos años, sino que se trabaja hace más de 10 años. ¿Me escuchan? Qué pena con ustedes. Sí, tranquilo, ahí escuchamos perfectamente. Bueno, esto es una implementación que se trabaja hace muchísimos años, no solamente en las cocinas modernas, que buscamos siempre como la agilidad de los procesos, que es a lo que estamos evolucionando hoy en día. Lo digo muy desde el punto de vista mío porque, digamos, en el grupo GP, nosotros tenemos la implementación de Cook and Chill principalmente para nuestra marca estrella, Sanamente Gourmet. Esta es nuestra marca con la que nosotros empezamos hace unos 5 años y tenemos muchos procesos que hacemos con Cook and Chill. Por ejemplo, las cocciones de nuestras conservas, tenemos también muchas salsas madres que hacemos a partir del Cook and Chill. No solamente eso, sino nuestras proteínas, todas nuestras carnes, digamos, por ponerles un ejemplo, un pork belly, una cochinita pibil, que son cocciones largas. Sí, nos funcionan muy bien con esta técnica, ya que las tenemos, luego hacemos un abatimiento, porcionamos y llegan a nuestros puntos. Nosotros tenemos una planta de distribución y todo llega porcionado a nuestros puntos. Entonces hay un control muchísimo más fuerte que el que se puede hacer normalmente en el restaurante, porque todo lo tenemos centralizado, no solamente la parte de la producción de los alimentos, sino la parte también pues de empaques y de soluciones que tenemos para nuestros domicilios de hoy en día. Gracias a esta coyuntura que estamos teniendo ahora en estos tiempos, nos hemos reinventado como todo. En el momento estamos trabajando con 3 marcas bastante fuertes que ya están en venta al público. Tenemos 4 marcas nuevas
que vamos a comenzar a implementar a partir de la próxima semana. Muy pronto ya van a conocer un poco más sobre ellas. Son conceptos que le gusta a la gente, que es de comer diario, y no solamente eso, sino que gracias a la forma que nos estamos reinventando, no estamos agrandando nuestros inventarios, sino simplemente bajo lo que ya hacíamos en nuestros procesos en planta, pudimos crear estos nuevos conceptos de restaurantes. Chef, ¿Sí? eso me parece muy interesante lo que usted comenta, porque si partimos, digamos, del hecho de lo que vimos anteriormente, este proceso de Cook and Chill a usted les ha ayudado mucho en la diversificación del menú para poder, obviamente, apoyar en este proceso de reinvención, ¿no es cierto? Completamente. Nosotros tenemos, desde la planta, tenemos algo muy bonito, y es que hacemos todo el porcionamiento y todo el Cook and Chill de acá y repartimos a todos los puntos que tenemos en la ciudad, ¿sí? Esto nos hace esto hace que nuestra operación sea muchísimo más fácil en el sentido que vamos a tener un poco menos de mano de obra, ya que como está centralizado toda la parte, digamos, en el caso de Bogotá, que tenemos 4 puntos, no vamos a tener 4 cocineros haciendo la misma operación en diferentes partes, sino vamos a tener una persona haciendo la operación centralizada, llevando los procesos de la mejor manera. Ok, muy bien. Y para también contarles un poquito a todas las personas que nos están acompañando hoy en este webinar, en este conversatorio con usted, chef, me parecería muy interesante que usted nos contara cómo es ese proceso de comunicación, de que estos procesos de Cook and Chill que garantizan toda esta cadena de inocuidad se lo comunican ustedes a sus comensales. ¿A través de qué medios? ¿Cómo es este proceso de comunicación hacia sus comensales? Bueno, hoy nosotros abrimos un concepto nuevo, que es una despensa, se llama Despensa Sanamente. Nuestra despensa tiene todos los productos que tenemos en la carta, pueden pedirlos a domicilio, ¿sí? Trabajamos de igual manera como si fuéramos un supermercado, tenemos todos nuestros productos y las personas pueden pedirlo y pueden estar 100% seguro que la inocuidad del producto es 100% garantizada, por lo que tenemos una trazabilidad desde que llega nuestro producto a nuestra planta hasta el momento de la cocción, el momento de su abatimiento y en el momento que también hacemos el empaque. Entonces, Okay. esto se lo comunicamos a las personas, y pues gracias a esto como que hemos generado una confianza muy importante con nuestros clientes, un acercamiento muy importante, y pues realmente ha sido una nueva forma de negocio que nos ha funcionado muy bien. Qué bueno, qué interesante. Ahorita veíamos un poco acerca de los dos tipos de procesos que podemos llevar a cabo dentro de este Cook and Chill, ¿sí? Donde empezamos, hay uno que empezamos desde el proceso de cocción hasta el proceso de regeneración. Hay otro que empezamos por el proceso de empaque, ¿sí? ¿Para qué tipo de productos usted recomendaría los dos métodos? O sea, ¿en cuáles haría el proceso de cocción primero y en cuáles usted nos recomendaría desde su expertise como chef y en todo este proceso, partir desde el proceso del empaque y el marinado? Bueno, nosotros principalmente, muchos de los procesos que hacemos acá son proteínas. Algunas proteínas, nosotros fabricamos nuestro propio pastrami, hacemos roast beef, hacemos pork belly, hacemos cochinita pibil. Todo esto lo hacemos directamente en un horno combi. Hacemos todas estas cocciones, las que son largas, las cortas, las hacemos también. Hacemos el abatimiento y empacamos. Esta es una de las formas que usamos. Porcionamos, perdón, disculpa. Hacemos abatimiento, porcionamos y empacamos. Ok. Para entregar. Claro, eso Luego también nos de esto, permite... Ah, tenemos... perdón, chef, discúlpeme. Esto también para incluir dentro de su respuesta para aclarar un poquito más el panorama, discúlpeme que lo interrumpa, pero creo que esto también nos da un gran beneficio y es en este control de las porciones sobre lo que usted me está diciendo. Completamente, porque los inventarios, no solamente para nosotros, sino también para todas las personas encargadas en los puntos, es muchísimo más fácil, porque entran 30 lomos a inventario, se van 25, sabemos que tenemos 5 por sistema, entonces los inventarios son de un control muchísimo más sencillo
que de cualquier otra forma. Ok, ok. Bueno, pues, Chef, no sé si quiere agregar algo más con respecto a que todas las personas que nos están acompañando, o si nos quiere dar de pronto un mensaje de por qué optimizar este tipo de procesos dentro de sus cocinas puede ser una muy buena salida para esta crisis que estamos viviendo hoy, que puede ser una buena manera de reinventar los negocios o de volver a revivir estos negocios. Y adicional a eso, si los productos de Unilever, desde la parte del uso que usted les da, han tenido algún aspecto positivo dentro de este proceso que estamos viendo el día de hoy. Los productos de Unilever nos han servido muchísimo, sobre todo para la estandarización, para la rapidez de estos procesos que hacemos en nuestras plantas y en nuestros puntos de venta. Nos han funcionado de una manera increíble. Adicional a eso, a mí sí me gustaría agregar algo, que no solamente el Cook and Chill sirve para certificarle a las personas que tenemos un buen proceso, sino también de parte de nosotros, también por parte de los chefs, los dos también son muchísimo mejor a la hora de hacer una receta. Okay. La implementación de esta técnica es bastante importante, no solamente para restaurantes grandes, sino que también los pequeños pueden empezarlo a hacer de una manera un poco más artesanal, pero funciona muy bien. Ok. Muy bien, chef. Pues bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos un espacio para responder algunas dudas, pues sabemos que es un tema que puede generar varias preguntas, inquietudes. La idea es que tengamos también un espacio para poder responder sus inquietudes, tanto el chef Carlos Pájaro desde su operación como nosotros o como yo desde el aporte del proceso. Así que si tienen inquietudes, por favor, adelante para bueno, abrimos el foro. Bueno, preguntan. Chef Cardona, sí, y Carlos Pájaro, nos preguntan por acá cómo determinamos cuánto tiempo de vida tendrá después de hacer abatimiento y ultracongelación. Ok, el proceso del abatimiento, todo depende mucho de la cadena de frío que nosotros mantengamos en el proceso, ¿sí? Digamos que no es solamente garantizar el proceso del abatimiento y la ultracongelación, sino que se conserve la cadena de frío. ¿Qué quiere decir esto? Que después de hacer el proceso de abatimiento, podamos garantizar que la cadena de frío se mantenga sobre los 3 grados en el tema de la conservación y en el tema del abatimiento se mantenga por debajo de los 18 grados en el ambiente para hacer el proceso de mantenimiento de un producto ultracongelado. Ahora, la vida útil del producto en anaquel, ya después de hacer el proceso y tener una óptima calidad de conservación de frío, varía mucho según el tipo de producto, pero estamos hablando que un producto empacado al vacío, después de hacer este proceso, puede durar y conservar sus características organolépticas en una óptima cadena de frío, en promedio de 3 a 5 días, ¿sí? Dependiendo también de la característica del producto, y en ultracongelación podemos garantizar una duración del producto de hasta 2 meses, ¿sí? Garantizando, obviamente, vuelvo e insisto, que la cadena de frío sea totalmente óptima. Ok, chef. También nos preguntan qué cantidad de aire debemos retirar de los empaques para realizar Cook and Chill. Chef, no sé si quieres responder esta pregunta. Nos dicen, ¿qué cantidad de aire debemos retirar de los empaques para realizar Cook and Chill? Creo que podemos asumir que es un tema de qué tanto vacío podríamos darle a un producto al realizar Cook and Chill. Okay. No siempre tenemos los productos que empacarlos al vacío. Como les explicaba ahorita, tenemos algunos productos que son hechos directamente en un horno combi, que no va a perder la cantidad que tiene el producto, por ejemplo, una pechuga, una pieza de carne, una pieza de cerdo. No es necesario tener un vacío, pero lo recomendable, por lo general, cuando son piezas de pollo, de carne, es tenerles aproximadamente unos 30-40 segundos de vacío, que hace que el producto saque gran cantidad de
de esto. Para complementar un poco, creo que es importante también tener clara la característica del producto, ¿sí? Es decir, qué tan delicado es el producto o si son productos demasiado glutinosos, es decir, que con la compresión, porque cuando yo genero vacío, genero una compresión en el producto dentro del empaque, no se vaya a deteriorar. Por ejemplo, si yo tengo un arroz y este es un arroz meloso o es un arroz que es muy como caldoso, en el momento de hacer el vacío, lo que puedo generar es que los granos de arroz se cambien en su estructura física, se peguen unos contra otros y al final el producto no va a ser muy adecuado. Entonces, eso también depende mucho de la característica del producto, ¿sí? Pero creo que los tiempos de vacío para las proteínas que dice el chef son los correctos. Muchas gracias, chef. También nos preguntan, ¿es posible hacer cook and chill con atmósfera modificada? No sé si el chef Pájaro nos puede aquí dar una guía. ¿Hacer cook and chill con atmósfera modificada? Así es. Claro que sí, claro que sí. Miren, algunos de los procesos que nosotros hacemos acá en Grupo GP, los hacemos con atmósferas modificadas, digamos, hacemos encurtidos con atmósferas modificadas. Esto nos permite hacer una impregnación, la técnica de impregnación, que es la misma ósmosis, que nos hace que todos esos líquidos con los que nosotros queremos agregarle, ejemplo, un pepino, si queremos a ese pepino ponerle un poco de sabor con algo de un licor o alguna esencia, nos va a permitir que la impregnación nos va a permitir que tengan un sabor mucho más concentrado. Ok, perfecto. También nos preguntan cuál es el proceso que ustedes utilizan para abatir los alimentos. Creemos que esto va hacia el chef Carlos Pájaro. ¿Cuál es el proceso que ustedes utilizan para abatir los alimentos? Abatidor, tenemos un abatidor, tenemos un ultracongelador. Esto nos hace que los productos sean el tiempo de abatimiento sea muchísimo menor que en cualquier otra forma, digámoslo, de manera artesanal, que sería un baño de María invertido, que es con mucho frío, hielo. Con un abatidor nos regala muchísimo más potencia y el tiempo va a reducirse a menos de la mitad. Sí, creo que aquí para complementar un poco cuántos tipos de o qué clases de abatimiento pueden haber. Hoy podemos hacer este proceso de abatimiento de muchas maneras. Lo decía el chef Carlos Pájaro, una puede ser en un baño de María invertido, en donde tengo una piscina con gran cantidad de agua y hielo, con un movimiento constante que va a garantizar que el producto baje su temperatura. Obviamente que la eficiencia no es tan alta como la de un abatidor, porque básicamente en un abatidor lo que utilizo es aire para garantizar el frío. Entonces, pues el aire no me cuesta nada versus el agua en mi operación, entonces creo que hay un beneficio enorme. Y otros tipos de abatimiento que son a través de IQFs o túneles de enfriamiento que ya utilizan otros métodos como nitrógeno líquido y como otros tipos de elementos que también pueden hacer el proceso un poco más costoso que cuando utilizo un abatidor en donde en realidad el medio de enfriamiento es el aire. No solamente eso, sino que también el baño de María únicamente no funciona para los productos que tenemos empacados al vacío o tenemos un producto como una verdura que le estamos haciendo la estamos blanqueando y necesitamos el baño de María, pero no nos sirve para piezas grandes de carnes, no nos funcionaría este método del baño de María invertido. Ok, nos preguntan, ¿hay algún producto o ingredientes que no se recomienden congelar? A ver, teniendo claro esto, hay productos que no se recomiendan congelar. Yo diría que si nos vamos a la congelación como tal, yo prefiero no hacer procesos de congelación en proteínas, debido a que, como lo explicamos anteriormente, la congelación genera macrocristalización y esto lo que hace es romper la fibra, generándome más merma y que al final los productos queden menos jugosos, ¿sí? En el proceso de ultracongelación, en donde no tengo esa macrocristalización, creo que se puede optimizar en cualquier tipo de productos, extendiéndose en tiempo un poco en líquidos, ¿sí? En preparaciones líquidas. Sin embargo, podríamos llegar a hacer procesos de ultracongelación en cualquier tipo de producto, incluyendo frutas y verduras, de ultracongelación, ¿sí? A mí en lo personal no me gusta
la congelación de las verduras, porque pierden toda la, como decía el chef, es una macro congelación, entonces hacen que la verdura comience a verse como de aspecto que estuviera como vieja. Se ve transparente, translúcida, ya pierde completamente todas las propiedades que ella tiene. Ok, chef. O sea que podemos más bien recomendar o podríamos más bien recomendar la ultracongelación a los vegetales, o también seguiríamos esa misma línea de tampoco hacerlo. La ultracongelación, en mi forma de ver, es ideal para los vegetales. Perfecto, chef. Nos preguntan, si hago un caldo hoy, ¿debo refrigerarlo en porciones y de ahí tomarlo? ¿O qué manera de conservación tengo para el caldo? Mi ciudad es demasiado calurosa y la comida se pone en mal estado con mucha facilidad. Bueno, aquí creo que hago referencia al punto que manejábamos anteriormente de la proliferación bacteriana, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos adecuados para que las bacterias se proliferen rápidamente? Básicamente es temperatura y humedad. A mayor temperatura y a mayor humedad, mayor proliferación bacteriana. ¿Qué es lo ideal aquí? Que en este tipo de preparaciones como caldos y sopas, hagamos el enfriamiento lo más rápido posible, ¿sí? Es decir, que bajemos la temperatura a 3, 4 grados lo más rápido posible, que básicamente es lo que nos brinda el proceso del abatimiento para garantizar que la proliferación de bacteriana no sea tan alta. Pues esta proliferación bacteriana es exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Los tres factores, ahora los sumamos. A mayor temperatura, mayor humedad y mayor tiempo, más bacterias. Y eso es lo que hace que se estropeen mis productos. Entonces, si yo les quito a ellos a las bacterias, cualquiera de esos tres elementos, puedo garantizar que la vida útil de mi producto sea más larga. La humedad, pues a un caldo no se la voy a poder quitar, claramente, ¿sí? Pero sí puedo o quitarle esa temperatura de riesgo, ¿sí? O tener ese proceso de empaque del producto en donde no va a tener ese contacto con el medio ambiente. Ok. Por acá nos preguntan una sugerencia y nos dicen cómo se manejaría estos temas para retail, ¿sí? Se entiende más para restaurantes, pero para retail ya empacado, ¿cómo nos sugieren manejarlo ustedes? Ok, creo que este es un segmento está demasiado afín con este tipo de producción, ¿sí? Dentro del retail o dentro de los retailers, siempre vamos a poder encontrar una línea de producto que se llama takeaway, que básicamente es tomar y llevar. También vamos a tener otra línea de producto que se llama ready to cook, que es un tipo de producto preprocesado, el cual yo llevo a mi casa y termino. Y hay otra línea de productos que obviamente pueden ser como productos ya terminados en Anaquel. Entonces, creo que no solamente va a fin con el tema restaurantes, sino lo podemos linkear muy bien con este tipo de operaciones de retail, porque puedo tener productos en Anaquel preelaborados o elaborados a un cierto porcentaje para que mi consumidor, cuando esté haciendo sus compras o cuando esté en mi tienda, pueda tomar el producto y hacer la finalización del producto en su casa. Entonces, creo que el Cook and Chill también brinda una gran opción para poder tener esos productos listos para llevar o esos productos listos para cocinar en casa. Muchos restaurantes en este momento están haciendo eso, están haciendo los productos de sus cartas, están haciendo Cook and Chill, haciendo un porcentaje de la cocción a un 70%, un 80%, y lo están enviando para que las personas terminen en la casa lo que antiguamente iban a comerse en el restaurante. Exacto. Adicional a eso que como en este tipo de operaciones vamos a tener, o en este tipo de establecimientos, vamos a tener vitrinas frías, vitrinas refrigeradas, en donde vamos a poder garantizar la conservación de la temperatura del producto una vez se haga el proceso de Cook and Chill, puede ser óptimo para buscar una alternativa interesante en ese tipo de facetas de producto listo para llevar o producto listo para consumir en casa. Muchas gracias, chef. Vamos a hacer unas últimas dos preguntas. Voy a interpretar esta que nos dice, chef, ¿el proceso de Cook and Chill ayuda a brownies? Interpreto aquí. ¿Qué pasa si producimos, damos abatimiento y por porción lo llevamos a congelación para garantizar su vida 90 días? Y después de congelar y servirlo al consumidor final. ¿Creen que esto está bien? ¿Con brownies? Con brownies.
Sí, yo creo que hay una empresa muy famosa que trabaja mucho la parte de panadería y pastelería congelada. Es, creo que la forma de cook and chill más antigua que tenemos en el mercado. Muchas empresas lo hacen. Nosotros lo que hacemos es que compramos el producto, ya sea brownies, ya sean croissants, muffins, todas estas cosas, y le damos un finishing en un horno convencional de casa sin ningún problema y vamos a tener un muy buen producto. Ok, gracias, Chef. Creo que esta la han respondido en el transcurso, pero nos dicen si no tenemos ultracongeladores se puede envasar a vacío y se protegería contra la cristalización de las proteínas. Bueno, yo creo que le hemos respondido, pero creía que no, pero igual aquí que los chefs nos ayuden. En cuanto al empaque en vacío se puede hacer, pero antes tenemos que tener el producto a una temperatura ideal, una temperatura que venga de refrigeración a unos 3, 4 grados, ya que cuando tenemos productos calientes van a generarnos vapor dentro de la bolsa y lo que va a hacer es que ese vapor va a generar que las bacterias se sigan proliferando dentro de la bolsa. Sí, adicional a eso, vuelve y juega. O sea, ¿en qué depende la macrocristalización y la microcristalización? Depende del tiempo que necesita el producto para llegar al punto de congelación o al punto cero, ¿sí? Eso quiere decir que por más que esté empacado al vacío y haya congelación, va a haber macrocristalización. Claro, en línea. Y la última pregunta, como por despejar un poco, se sale un poco aquí de lo que hablábamos, pero nos dicen, ustedes desde su rango y desde su conocimiento nos sugieren, o qué nos sugieren para que estos drivers, o sea, todos estos conductores, los domiciliarios, que entregan en mal estado las comidas, hay muchas veces quejas porque llegan revueltas. ¿Qué le pueden recomendar a las personas para que haya un buen cuidado en estos temas de transporte en un momento de un domiciliario? ¿Sí? Y creo que sí, la respuesta se la cedo al chef Carlos Pájaro, que además son expertos en el tema de domicilios. Bueno, pues mi forma de ver tiene que ver mucho con la capacitación de las personas que están entregando los pedidos. De parte de los restaurantes, creo que es una responsabilidad y una confianza que nos están dando los consumidores de poderles proveer los alimentos de no solamente una persona, sino a veces de toda una familia. Entonces es muy importante de la misma manera explicarles a las personas que van a hacer estas entregas cómo tienen que llevar el producto, cómo tienen que meterlo dentro del empaque, poner sellos de seguridad para que no tengan un contacto en estos tiempos. No, hay mil cosas que se pueden hacer que me parece muy, muy chévere que hayan tocado el tema, ya que hay muchas empresas que no están tomando nada en eso. Aquí creo que parte, y como para complementar un poco, parte incluso de la buena selección o la selección inteligente del empaque en el cual yo voy a poner mi producto, ¿sí? Creo que también parte desde ahí, desde que nosotros tengamos claro la configuración de nuestro producto y cuál es el empaque más óptimo para que en este proceso el producto no llegue deteriorado donde nuestro consumidor final, pues claramente en estos tiempos no solamente depende de nosotros podemos garantizar que nuestros domiciliarios estén 100% capacitados, pero sabemos que tenemos que recurrir a ciertas plataformas en las cuales los domiciliarios de pronto no van a tener esa capacitación o ese cuidado. Entonces creo que ahí sí depende mucho de que nosotros hagamos un proceso desde la selección óptima del empaque hasta garantizar, como lo decía el chef Carlos Pájaro, este tema de sellos, de que las bolsas vayan totalmente selladas para que además no perdamos la confianza de nuestro consumidor final. Ok, muchas gracias, chef. Esta última me parece interesante porque creo que puede aclarar muchas. Sería la última, siendo la vida útil tan corta en general de algunos productos, ¿es posible alargarla con atmósfera modificada? Definitivamente sí. La atmósfera modificada me permite prolongar un poco más la vida útil de los productos, ¿sí? Nosotros podemos generar atmósferas. Hay dos formas interesantes de lograr esto, y es una a través de las atmósferas modificadas, en donde obviamente va a reducir un poco la proliferación bacteriana, y dos, el tema de la utilización de gases inertes,
que también lo vemos en muchos productos como los productos vegetales, que se venden en las grandes superficies, que vienen, por ejemplo, no sé si han visto esas ensaladas que ya vienen picadas o la zanahoria que ya vienen julianas. Ese tipo de productos generalmente tienen ese tipo de métodos como atmósferas modificadas o como gases inertes para garantizar la prolongación de la vida útil de los productos. Perfecto, Chef. Bueno, muchas gracias, Chef Andrés Cardona y Carlos Pájaro. Creo que les dejamos un espacio para que se puedan despedir de todas estas personas que nos acompañaron en este webinar tan interesante el día de hoy. Chef, adelante, por favor. No, nada, pues no, muchísimas gracias por la invitación y qué chévere poder compartir con ustedes. Estos son espacios que deberíamos hacer más seguido, ya que hay muchas personas interesadas y no, cuenten conmigo las veces que necesiten y acá estamos y lo que necesiten pueden decirnos. Bueno, y por parte de Unilever Food Solutions, les recuerdo que tenemos a su disposición todos los chefs de nuestra región dispuestos a asesorarlos, acompañarlos, a profundizar aún más estos temas. Como ustedes saben, este tipo de material va a ser compartido con ustedes, esto está siendo grabado, por ende a los participantes les compartiremos parte de este material para que también lo puedan utilizar. Vamos a estar con ustedes al lado en todo esto, siempre cuentan con nosotros, por favor no duden en levantar la mano y en buscarnos para poderlos apoyar en todo esto. Muchas gracias a todos. Damos por terminado este webinar. Recuerden que la grabación y las memorias de este webinar de Cook and Chill estarán disponibles en los próximos días y serán enviados a su correo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego, que estén bien todos. Gracias, que estén bien.